Aquel martes, cuando José vio a la pequeña Emma llorando en silencio detrás de los rosales, supo que había llegado el momento de romper el silencio que había guardado durante 15 años. José llevaba trabajando en la mansión de los Mendoza desde que tenía 18 años. Ahora a los 33, conocía cada rincón de los jardines mejor que su propia casa. Las rosas, los jazmines, los senderos de mármol, las fuentes ornamentales, todo era su responsabilidad. Su reino silencioso, donde nadie esperaba que hablara, porque todos creían que no podía. La verdad era mucho más compleja. José había nacido con la capacidad de hablar perfectamente, pero a los 5 años, después de presenciar algo que nunca debería haber visto, decidió que el silencio era más seguro. Su madre, una mujer trabajadora que limpiaba casas para sobrevivir, nunca entendió por qué su hijo pequeño dejó de hablar de un día para otro. Los doctores dijeron que era trauma psicológico. Nadie se molestó en investigar más profundo. Con los años, José se había vuelto invisible. La gente habla libremente frente a quienes no pueden responder. Los secretos se derraman como agua cerca de los mudos, porque se asume que nunca podrán repetirlos. Isunda parte, la familia de secretos, y los Mendoza tenían muchos secretos. Don Francisco Mendoza era el patriarca de una fortuna construida sobre negocios turbios que nadie cuestionaba. Su esposa, doña Victoria, era una mujer fría, que había aprendido a mirar hacia otro lado, mientras su marido hacía lo que fuera necesario para mantener su estilo de vida. Su hijo mayor, Ricardo, había heredado la crueldad del padre, pero no su inteligencia para disimularla. Y luego estaba Emma. Emma era la hija de Ricardo, una niña de 8 años con cabello dorado y ojos azules que parecían demasiado tristes para su edad. Su madre había muerto en un accidente cuando Emma tenía 3 años, dejándola a merced de una familia que veía a los niños como pequeños adultos que debían comportarse perfectamente o enfrentar las consecuencias. José había visto demasiado. Había visto cómo Ricardo gritaba a Emma hasta hacerla temblar cuando derramaba algo durante la cena. Había visto cómo doña Victoria encerraba a la niña en el sótano durante horas como castigo por comportamientos inapropiados, como reírse demasiado alto o ensuciarse la ropa mientras jugaba. Había visto cómo don Francisco, cuando estaba borracho, le decía a Emma que era una carga, que debería estar agradecida de que la mantuvieran después de que su madre inútil hubiera sido tan descuidada como para morir. Tercera parte, el plan siniestro. Pero lo que José había visto esa mañana era diferente, era peor. Ricardo había perdido dinero en una mala inversión, mucho dinero. La familia estaba al borde de la ruina, aunque mantenían las apariencias. José lo sabía, porque había escuchado las peleas nocturnas, las llamadas desesperadas, las reuniones secretas en el estudio. Esa mañana, mientras regaba las hortensias cerca de la ventana del estudio, había escuchado una conversación que le heló la sangre. «Es la única salida que tenemos», decía Ricardo con voz tensa. «El seguro de vida que mamá contrató para Emma es de 5 millones, más que suficiente para cubrir nuestras deudas». «Es tu hija», respondió doña Victoria, pero su voz no tenía horror, solo sonaba cansada. «Es una niña problemática que nunca encajó en esta familia. Sería mejor para todos. ¿Y cómo planeas un accidente? Los niños tienen accidentes todo el tiempo, especialmente los que son demasiado curiosos y no obedecen las reglas de seguridad». José había soltado la manguera del agua y el sonido había interrumpido la conversación. Se había alejado rápidamente, fingiendo no haber escuchado nada, pero su corazón latía como un tambor de guerra. Cuarta parte, la conexión silenciosa ahora, viendo a Emma escondida detrás de los rosales con lágrimas en su carita, José supo que no podía seguir siendo solo un observador silencioso. Se acercó lentamente a donde estaba la niña. Emma levantó la vista, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hola, José», susurró.
Era una de las pocas personas en la casa que lo trataba como a un ser humano real, no como a un mueble que movía plantas. «¿Puedo quedarme aquí contigo? Adentro están gritando otra vez». José asintió y se sentó en el césped junto a ella. Sacó una pequeña libreta que siempre llevaba en el bolsillo y escribió: «¿Estás bien, pequeña?». Emma leyó la nota y negó con la cabeza. «Papá dice que soy mala, que mamá se habría avergonzado de mí. ¿Crees que eso es cierto?». José escribió rápidamente: «Tu mamá te habría amado exactamente como eres. Eres una niña dulce y buena. ¿Cómo lo sabes? Tú no la conociste». José vaciló. La verdad era que sí había conocido a la madre de Emma. María había sido amable con él, la única persona en la familia que alguna vez le había sonreído genuinamente. Cuando murió, José había llorado en privado por días. En lugar de explicar eso, escribió: «Porque conozco tu corazón, y tu corazón es bueno». Emma sonrió por primera vez en días. «Me gusta estar contigo, José. Eres el único que me escucha realmente». Si tan solo supiera que él también podía hablar, pensó José. Pero había mantenido su secreto durante tanto tiempo que ya no sabía cómo revelar la verdad sin consecuencias terribles. Siemendo quinta parte. El lenguaje secreto. Esa noche, José se quedó despierto en su pequeño cuarto encima del garaje, pensando. Había aprendido lenguaje de señas años atrás, cuando conoció a otra persona sorda en el mercado. Había estudiado en secreto, practicando solo, porque sabía que algún día podría necesitar una forma silenciosa de comunicarse que fuera más rápida que escribir. Tal vez era hora de enseñarle a Emma. A la mañana siguiente, José esperó hasta que la familia estuviera ocupada con sus asuntos para acercarse a Emma en el jardín. La niña estaba sentada en el columpio que su madre había instalado años atrás, moviéndose lentamente con expresión melancólica. José se acercó y captó su atención. Luego, lentamente, comenzó a hacer señas. Primero el alfabeto, letra por letra, deletreando su nombre, I-M-M-M-A. Los ojos de Emma se iluminaron con curiosidad. «¿Qué estás haciendo?». José escribió en su libreta: «Lenguaje de señas. Es una forma de hablar con las manos. ¿Quieres aprender? ¿En serio? ¿Podríamos tener conversaciones secretas que nadie más entendería?». José asintió, sonriendo. Exactamente lo que necesitaban. Durante las siguientes semanas, José le enseñó a Emma señas básicas durante los momentos en que podían estar solos en el jardín. Emma era una estudiante ávida, hambrienta de cualquier forma de conexión genuina. Aprendió a decir: «Hola, gracias, estoy bien, estoy triste, te quiero». Cada nueva seña era como un pequeño regalo compartido entre ellos. Sexta parte. El peligro se acerca, pero José también notó cambios preocupantes. Ricardo se volvía más impaciente con Emma cada día. Los castigos se volvían más frecuentes y más severos. Doña Victoria había comenzado a hablar de accidentes con una frecuencia que le erizaba la piel a José. Una tarde, mientras José podaba los setos cerca de la piscina, vio cómo Ricardo se acercaba a Emma con una expresión que reconoció inmediatamente. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su propio padre la noche que decidió dejar de hablar para siempre. «Emma, ven acá», dijo Ricardo con voz engañosamente calmada. La niña se acercó lentamente, sus pasos cada vez más pequeños mientras se acercaba a su padre. «¿Te gusta nadar?». Emma asintió cautelosamente. Sabía nadar, pero solo lo hacía cuando había adultos supervisando. «Qué bien. Quiero que practiques un poco, sola, para que puedas sorprender a la abuela cuando venga a visitarnos». José se tensó. Doña Victoria no tenía planes de visitar, y Emma nunca había nadado sola. Siempre había habido alguien vigilando. «Ahora, papá, pero ¿no prefieres que espere a que alguien pueda...?» «No, Emma. Ahora eres una niña grande. Es hora de que aprendas a ser independiente». José vio la trampa claramente. La piscina era profunda. Emma era una nadadora principiante.
Si algo le pasaba mientras estaba practicando sola, sería fácil llamarlo un accidente trágico. Y séptima parte, la confrontación sin pensarlo. José se acercó. Pretendió estar trabajando en las plantas cerca de la piscina, pero en realidad estaba posicionándose para intervenir si era necesario. Ricardo lo notó. José, necesito que vayas a revisar las plantas del otro lado de la propiedad, ahora mismo. José lo miró directamente a los ojos por primera vez en años. Algo en su expresión debe haber comunicado su negativa, porque Ricardo se puso tenso. ¿Me escuchaste? Te dije que te vayas. José negó con la cabeza lentamente. Estás desafiándome. Eres un empleado. Haces lo que te digo o te despido. Emma miraba la confrontación silenciosa, con ojos grandes y asustados. José se acercó a ella y le hizo una seña rápida. Peligro, no nades sola. ¿Qué está haciendo?, preguntó Ricardo, notando los gestos. Emma, sin pensarlo, respondió. Está hablando conmigo, papá. Me enseñó lenguaje de señas. El rostro de Ricardo se transformó completamente. ¿Lenguaje de señas? ¿Un jardinero mudo te está enseñando lenguaje de señas? Fue en ese momento que José tomó la decisión que cambiaría todo. Y ese, octava parte. La revelación, no soy mudo, dijo claramente. Su voz ronca por años de desuso, pero perfectamente comprensible. Y no voy a permitir que lastimes a esta niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Emma lo miró con asombro total. Ricardo parecía haber visto un fantasma. ¿Puedes hablar?, susurró Emma. Siempre pude, mi pequeña. Solo estuve esperando el momento correcto. Ricardo se recuperó de su shock inicial y su expresión se volvió peligrosa. Has estado fingiendo todos estos años. Has estado espiándonos. He estado protegiendo a los que no pueden protegerse a sí mismos. Nadie va a creer la palabra de un jardinero loco contra la mía. José sonrió por primera vez en años. No necesitan creer solo mi palabra. Sacó su teléfono, un modelo viejo pero funcional que había estado grabando la conversación desde que Ricardo comenzó a presionar a Emma para que nadara sola. Llevó tiempo, pero finalmente conseguí evidencia clara de tus intenciones hacia Emma, y no es la única grabación que tengo. Novena parte, la verdad completa el rostro de Ricardo. Se puso pálido. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Quiero que Emma esté segura. Y quiero justicia por todo lo que esta familia le ha hecho a lo largo de los años. Emma se acercó a José y tomó su mano. ¿Has estado cuidándome todo este tiempo? Desde el día que llegaste a esta casa, pequeña. Tu madre me pidió que te cuidara antes de morir. Me hizo prometerlo. Conociste a mi mamá. La conocí muy bien. Ella sabía que había algo malo en esta familia. Me pidió que fuera tus ojos y oídos cuando ella ya no pudiera estar aquí. Ricardo intentó acercarse, pero José se interpuso entre él y Emma. No te acerques a ella. La policía ya está en camino. ¿La policía? Llamé a servicios sociales esta mañana. Les envié copias de todas las grabaciones que he estado colectando durante años. Conversaciones sobre negocios ilegales, planes para lastimar a Emma, evidencia de abuso infantil, todo. En la distancia ya se podían escuchar las sirenas. Décima parte. La liberación. Emma miró a José con adoración absoluta. ¿Por qué no me dijiste antes que podías hablar? Porque necesitaba estar seguro de poder protegerte cuando llegara el momento. Si hubieran sabido que podía hablar, me habrían despedido hace años. No habría estado aquí para cuidarte. ¿Y ahora qué va a pasar? José se arrodilló para estar a su altura. Ahora vas a ir a vivir con personas que te van a amar como mereces ser amada. Tu madre tenía una hermana que ha estado buscándote durante años. Los abogados no le permitieron contactarte porque tu padre tenía custodia completa. Pero eso va a cambiar. Tengo una tía. Tienes una tía que te ama muchísimo y que tiene una hija de tu edad. Vas a tener una prima para jugar. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en años,
Eran lágrimas de alegría. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo? José sonrió. Tu tía necesita un jardinero. Y resulta que conozco a alguien que está disponible. La policía llegó en ese momento, seguida por trabajadores sociales y abogados. Ricardo fue arrestado inmediatamente, mientras doña Victoria fue llevada para interrogatorio. Emma se aferró a la mano de José, mientras los oficiales tomaban sus declaraciones. ¿Vas a seguir hablando ahora?, preguntó Emma. Ahora que tú estás segura, puedo hablar todo lo que quiera. Me alegra, me gusta mucho tu voz, y a mí me gusta poder usarla para protegerte. Epílogo. La nueva vida 6 meses después. Emma vivía con su tía Carmen en una casa acogedora con jardín grande, donde José trabajaba cada día. La diferencia en la niña era extraordinaria. Había recuperado su risa, su curiosidad, su alegría natural. José ya no fingía ser mudo, pero había descubierto que después de tantos años de silencio, hablaba menos que la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando hablaba, siempre era algo importante. José, le dijo Emma una tarde mientras lo ayudaba a plantar nuevas flores. ¿Crees que mi mamá estaría orgullosa de mí? Creo que tu mamá estaría orgullosa del valor que tuviste para sobrevivir en esa casa. Y creo que estaría agradecida de saber que nunca estuviste realmente sola. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que ahora tenemos todas las conversaciones que quisimos tener durante todos esos años. José rió, un sonido que Emma había estado esperando escuchar desde que descubrió que podía hablar. Tenemos el resto de nuestras vidas para conversar, pequeña. Y te prometo que nunca más tendré que guardar secretos que puedan lastimarte. Emma sonrió y siguió plantando flores junto al hombre que había sido su guardián silencioso durante los años más oscuros de su vida. En la distancia, Carmen los observaba desde la ventana de la cocina, sonriendo mientras veía a su sobrina florecer bajo el cuidado del jardinero más extraordinario que había conocido jamás. José había aprendido que a veces el silencio es la forma más poderosa de proteger a los que amamos. Pero también había aprendido que llega un momento en que hablar se convierte en la única forma de salvar una vida. Y cuando ese momento había llegado, su voz había estado lista. Esa noche, mientras Emma dormía segura en su nueva habitación, José se sentó en el jardín bajo las estrellas. Por primera vez en años, habló en voz alta consigo mismo, practicando todas las palabras que había guardado durante tanto tiempo. Mi nombre es José, dijo al viento nocturno. Tengo voz, y la uso para proteger a los que no pueden protegerse solos. Era una declaración simple, pero contenía toda la verdad de quien había elegido ser y quien seguiría siendo por el resto de su vida. Un guardián, un protector, un jardinero de almas además de plantas, y nunca más volvería a estar en silencio cuando la justicia requiriera su voz. Comando NDD para siguiente paso. 3 títulos virales para YouTube. 1. Nadie sabía que el jardinero mudo podía hablar, hasta que la niña lloró por ayuda. 2. El jardinero fingió ser mudo durante 15 años para proteger a la niña, y cuando habló, cuando el jardinero mudo dijo no soy mudo, la familia millonaria se quedó en shock. Esa descripción SEO 4 frases. Un jardinero que fingía ser mudo durante años para proteger a una niña maltratada finalmente rompe su silencio para salvarla del peligro. La familia millonaria nunca imaginó que su empleado silencioso había estado documentando todos sus secretos más oscuros. Una historia conmovedora sobre el poder del sacrificio silencioso y la valentía de hablar cuando la vida de un inocente está en peligro. Suscríbete para más relatos que demuestran que los verdaderos héroes a veces son los que menos esperamos. Triso prompt para capa, corcel y español, escena dramática cinematográfica en un jardín lujoso. Un hombre de 30 años con ropa de jardinero se encuentra protectoramente frente a una niña pequeña de cabello dorado. Su boca está abierta hablando por primera vez en años, expresión de determinación y valentía en su rostro. Detrás de ellos un hombre elegante en traje oscuro mira con shock y horror.
La niña se aferra a la mano del jardinero con expresión de alivio y esperanza. El fondo muestra una mansión lujosa y una piscina que sugiere peligro. Iluminación dramática dorada del atardecer que crea contrastes emocionales. Expresiones faciales muy nítidas, mostrando el momento exacto de la revelación. El jardinero debe parecer protector y valiente, estilo cinematográfico, realista con alta calidad de detalle. Atmósfera de tensión y liberación emocional. English for a image generation, dramatic cinematic scene in a luxury garden. A 30-year-old man in gardener's clothes stands protectively in front of a small girl with golden hair. His mouth is open, speaking for the first time in years. Expression of determination and courage on his face. Behind them, an elegant man in a dark suit looks with shock and horror. The little girl clings to the gardener's hand with expression of relief and hope. Background shows a luxurious mansion and a swimming pool, suggesting danger. Dramatic golden sunset lighting, creating emotional contrasts. Very sharp facial expressions, showing the exact moment of revelation. The gardener should appear protective and brave. Realistic cinematic style with high detail quality, atmosphere of tension and emotional liberation, photorealistic film grain texture, emotional realism.